A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Muchas gracias por estarnos viendo aquí por nuestro canal de YouTube y también por las plataformas de podcast que tenemos en el Misterio en lo Secreto. Y muchas gracias a las personas que nos están escuchando a través de la radio en lo secreto. Un saludo muy especial a las personas de Latinoamérica, de Europa. Y estamos aquí, ¿verdad? Conectándonos para iniciar un estudio, una serie de una carta muy cortita del Nuevo Testamento, que es la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Entonces, hoy vamos a dar la introducción de esta nueva serie de reflexiones en lo secreto. Entonces, pues, de nuevo, bienvenidos. Esta carta, como te dije, es muy breve, tiene solamente 25 versículos, pero tiene un mensaje muy, muy profundo sobre lo que es el perdón, el amor y la restauración. Es una historia real entre tres personas transformados por el Evangelio, transformados por el amor de Dios. Y en este episodio te voy a hablar sobre ellos. Antes de que en el siguiente episodio vamos a hablar, ya vamos a entrar de lleno así a estudiar la carta, pero hoy en especial te voy a hablar de cada uno de los participantes de la misma. Y el primero es el escritor y es Pablo. ¿Verdad? Pablo, un apóstol de Jesús, ¿verdad? Que en ese momento de su vida él estaba prisionero. De hecho, Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Se menciona que tal vez fue desde Roma, pero esa es una idea que se tiene. No hay como una información precisa así de que en qué ciudad estaba Pablo. Y esta la escribió más o menos entre los años 60 y 61 después de Cristo. Entonces, Pablo, pues es uno de los apóstoles más conocidos. Era un hombre de fe inquebrantable, que a pesar de estar encadenado, seguía sirviendo y enseñando. Y en este momento estaba escribiendo. Normalmente, en las cartas que Pablo escribió, por decirlo así, más bien las dictaba. Se las dictaba a otras personas y pues hacían ese trabajo, ¿verdad? De escribir. Pero precisamente esta carta en particular, Pablo la escribe de puño y letra, no la dicta. Entonces, en prisión, cuando estaba en esta prisión, en este encarcelamiento, conoce a muchas personas que buscan, que están buscando de Dios. Entonces, entre ellos, esas personas, estaba Onésimo. Entonces, Pablo era un hombre que no solamente predicaba el evangelio, lo vivía. Entonces, esta carta es un ejemplo perfecto de cómo su fe se traduce en amor práctico y reconciliación. Y aquí yo me quiero dar un tiempito de conversar contigo algo que me llama mucho la atención cuando yo estoy estudiando para conversar contigo sobre esta carta. Y es la condición que tiene Pablo. Y que a veces si nosotros llegamos a pasar cosas fuertes, ¿verdad? Porque siendo, te lo vuelvo a mencionar, él estaba encarcelado. Y a veces nosotros no tenemos cárceles, digamos que físicas, pero podemos llegar a tener otro tipo de cárceles, de impedimentos, ¿verdad? Pueden ser espirituales, emocionales, incluso físicas. Y nosotros nos descartamos para compartir con otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos descartamos porque decimos, no tenemos una condición plena, ¿verdad? Para poder compartir con otros lo que Dios es.
porque qué vergüenza, o sea, que van a decir de mí que, como si estando en una condición, voy a estar hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida. No tengo como una aval, ¿verdad? No hay congruencia entre lo que yo pueda decir y lo que y lo que estoy viviendo. Pero eso no fue un obstáculo para Pablo. Él, a pesar de estar en una condición de encarcelado, para él era la magnífica oportunidad de seguir compartiendo con los demás lo que Dios había hecho en su vida. Porque yo te mencioné aquí que Pablo seguía compartiendo el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que es Jesucristo, el Mesías prometido, vino a la tierra, murió y resucitó y está a la derecha de nuestro Padre. Entonces, y la transformación que Jesús hizo en la vida de Pablo. Entonces, eso es un ejemplo que nosotros, que yo en lo particular, cuando meditaba en ello, decía, hay cosas que parecieran la condición especial para yo no hablar de esas buenas nuevas, para no compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero necesito tomar la misma decisión que tomó Pablo, no perder la oportunidad de compartir de Jesús. Entonces, Pablo era un hombre, por eso te mencionaba al inicio, de una fe inquebrantable, que a pesar de su condición en ese momento de su vida, él era un hombre que compartía con otras personas lo que Jesús había hecho en él y lo que había hecho para el resto de las personas. Y ahí en esa cárcel había personas que estaban interesadas en conocer de esta verdad, de conocer esas buenas nuevas. Entonces, el primer personaje de esta carta es el escritor, que es el apóstol Pablo. El segundo es Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un creyente generoso. Era un cristiano adinerado que vivía en la ciudad de Colosas, en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Entonces, Filemón tenía una casa grande y era muy hospitalario. Y en esa casa, de acuerdo a lo que dice Filemón 1:2, se reunían, era la iglesia local. En ese momento de la iglesia naciente, ¿verdad? La iglesia primitiva, los primeros cristianos se reunían en casas. Entonces, ahí en una de esas casas donde se compartía la palabra de Dios, donde se compartía lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Donde se compartía la verdad de Dios en la libertad que Jesús vino a conseguir por nosotros a través de la cruz. En ese momento, esta comunidad, nueva comunidad cristiana, ellos se reunían en esta casa, en la casa de Filemón. Él era un hombre respetuoso y respetado, conocido por su fe y su amor hacia los creyentes. Pero también, como muchas personas de su tiempo, tenía esclavos. Y esto era una práctica muy común en la sociedad romana. Y tú decías, pero pues no me dices que era de Colosas, que era la que es actualmente Turquía. Pero te recuerdo que el Imperio Romano estaba disperso, ¿verdad? No era la Roma que nosotros conocimos o la Italia que nosotros ahorita conocemos con esa forma de bota, sino que el imperio en sí abarcaba muchas partes, ¿verdad? Tanto de Asia Menor como también de Europa. Entonces, esta parte de lo que hoy es Turquía, que era Colosas, pues era parte del Imperio Romano. Entonces, dentro del Imperio Romano, estas personas que tenían mucho dinero tenían también esclavos. Era algo común, ¿verdad? Y uno de esos esclavos de Filemón era Onésimo.
Entonces, y aunque Filemón era creyente, aún tenía que aprender lo que el evangelio significa en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Pero un hombre, como te digo, un hombre rico, un hombre respetado, un hombre que en su casa se compartía las buenas noticias, ¿verdad? Ahí se reunían los nuevos cristianos que vivían en este tiempo en Colosas. Y enfatizo actualmente Turquía. Eso es muy bueno para que nosotros más o menos nos situemos, ¿verdad? Porque decimos, no, pues a lo mejor esa ciudad ya no existe con ese nombre, pero sí el territorio todavía ahí está y es habitado. Y el tercer personaje, ya te hablé de Pablo, ya te hablé de Filemón, que es el destinatario, ¿verdad? Hacia quien está dirigida esta carta, y está el otro personaje. La otra persona importante en esta conversación que tiene Pablo a través de carta con Filemón. Y él es Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Pero en este momento en la historia, Onésimo era un esclavo fugitivo. Había escapado de la casa de Filemón. No se saben los detalles, pero se asume que había robado algo antes de huir. Pero te comento algo también importante de lo que en ese momento se estilaba en esta sociedad romana. Cuando había un esclavo y el esclavo huía, cuando lo encontraba, una de las cosas que por ley podían hacer era matarlo. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, era un fugitivo que como costumbre, él podía saber que si lo encontraba el dueño, o sea, si lo encontraba Filemón, lo podía llegar a matar y era legal esa muerte. Entonces, este hombre Onésimo huyendo, ¿verdad? Y allá en Roma, me imagino yo, que oye de Pablo, ¿verdad? Y él va a visitarle. No, tampoco no se sabe si él también fue preso en ese momento en esa misma cárcel. Pero él, huyendo y temeroso, terminó encontrándose con Pablo en Roma. Y allí encontró pues siendo redundante en ese encuentro, escuchó el mensaje de salvación. Y su vida, la vida de Onésimo, cambia para siempre. Entonces, el mismo hombre que había huido de su amo, ahora era hermano en Cristo de Filemón. Y Pablo, como padre espiritual de ambos, decide intervenir. ¿Para qué? Para reconciliarse. Recuerda que al principio te dije que la carta de Pablo a Filemón, el tema, digamos, los temas que abarca es el perdón, el amor y la restauración. Entonces, ese era el fin de Pablo a escribir esta carta a Filemón. Y él busca intervenir para reconciliarlos, porque era algo irreconciliable, imperdonable lo que había hecho Onésimo, ¿sí? Porque un esclavo no se pertenecía a él mismo, le pertenecía a su amo. Entonces, Onésimo le pertenecía a Filemón. Entonces, esta carta no solamente es un mensaje personal, es una ventana al corazón del Evangelio. Muestra cómo la fe se hace visible en el amor, cómo el perdón restaura lo que el pecado rompe y cómo Dios usa incluso nuestras fallas para mostrar su gracia. Aquí Pablo no le está dando órdenes a Filemón. Él le ruega, apela al amor y confía en la madurez espiritual de Filemón.
¿Y saben qué es lo más hermoso que hay en esta carta? Es que le ofrece pagar la deuda de Onésimo. Entonces, reflejando aquí la misma actitud que tuvo Jesucristo, quien pagó nuestra deuda en la cruz. Entonces, ese es el corazón de esta carta. El perdón, el amor y la reconciliación. Y como Pablo, él apela al amor que hay en el corazón de Filemón. Apela a la madurez espiritual de él, pero también ofrece Pablo pagar la deuda. Entonces, esta carta nos desafía a ti y a mí a ver con nuevos ojos nuestras relaciones. ¿A quién necesitamos perdonar? ¿A quién debo mirar no como culpable, sino como hermana o hermano en Cristo? Porque aquí la condición, en el momento que Onésimo abre su corazón a Jesús, ya la condición de él hacia Filemón era igual, porque ya eran hermanos en la fe. ¿Ok? Entonces, el Evangelio no solamente cambia nuestra relación con Dios, sino también cambia cómo nos tratamos las personas, cómo nos tratamos entre nosotros mismos. Seamos esposos, hijos, nueras, yernos, ¿verdad? Cuñados, compañeros de trabajo, amigos. Todas las relaciones en las que nosotros nos desenvolvemos, eh, es muy importante, ¿verdad? Esta carta, porque a todos nos ha pasado alguna fricción. Nos han lastimado, hemos lastimado, ¿verdad? Entonces, hemos tenido que tener la necesidad de perdonar y la necesidad de ser perdonados. Y esto lo vamos a ver nosotros en esta carta, que como les dije, muy cortita, 25 versículos, pero estoy muy segura que el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones. En los próximos 3 capítulos veremos cómo el amor, la gracia y el perdón se entrelazan en esta historia transformadora. Así que te invito a quedarte conmigo y descubrir juntos lo que Dios puede hacer cuando el corazón perdona. Hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio, donde estaremos estudiando a profundidad la carta que Pablo le escribe a Filemón. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.